Obviamente que no soy la Agencia Nacional de Hidrocarburos, pero digamos de lo que uno ha leído de la misión de la agencia, cuando se lo digo recuerdo, la misión dice algo así como administrar los recursos hidrocarburíferos de Colombia de manera sostenible con el medio ambiente, es decir, desde la misión misma de la agencia de hidrocarburos se entiende que ellos toman unilateralmente las decisiones que por ley les competen, porque pues, no obstante la misión de la agencia entonces dice que lo hará de manera sostenible con el medio ambiente. ¿Esto qué hace? Que así ella profiera unas decisiones, lo tiene que hacer teniendo en cuenta unos conceptos, y esos conceptos obviamente provienen de unos análisis, por ejemplo, entre otras herramientas de análisis de riesgos de las decisiones que toma la agencia para ser consecuente y coherente con su misión, es decir, hacerlo de manera sostenible. Entonces, si bien la agencia no tiene que consultarle a otras entidades las decisiones que toma, porque es autónoma para hacerlo, sí tiene entre los, digamos, para asegurar su coherencia, que implementar al interior de la misma agencia unos mecanismos y unos procedimientos que le permitan hacerlo de manera sostenible. Entonces, vamos hacia allá, es donde creemos que debe avanzar toda esta planificación de las entidades que toman decisiones estratégicas. Pero, perdón, una réplica. En el modelo de evaluación ambiental estratégica que veíamos nosotros en el desarrollo de ese modelo, de esta herramienta, creo que la riqueza está en hacer un diagnóstico o un análisis estructural de las interrelaciones que existen, ¿no? Pero lo que yo creo acá es que todo se centra en el interior de una sola institución que definitivamente tiene que valorar todos estos componentes para poder tener un mejor desempeño, lo cual sigue siendo centralista o... Ahora vamos a ver de la manera más, te cuento, nosotros date cuenta que esto no ha sido una explicación de un estudio de caso, aquí sí quiero nos hemos centrado en la aplicación de la herramienta de gestión de riesgos, que sin duda era uno de los aspectos fundamentales en el que para que nos reconstruir de identificación y gestión de riesgos en esa que se quiere hacer. Hubo un proceso previo del cual nos servimos también, que fue toda esta elaboración de mapas, en el cual estuve involucrado Rodrigo. Por lo tanto, con la relación que además ya ahora Rodrigo, por mi caso intentamos que lo que estamos haciendo en esta presentación es analizar el uso de herramientas de comparación de evaluación de efectos ambientales a distintos niveles como mecanismo de comparación de alternativas. Bueno, esa aclaración no es pertinente, es decir, esta herramienta puede ser utilizada en distintos procedimientos, ¿no? O sea, en distintos momentos de cualquier procedimiento, se puede estar haciendo siempre. Ahora, lo que sucedió en la agencia es que nosotros hicimos una evaluación ambiental estratégica. Esta no es una evaluación ambiental estratégica de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, del Plan Nacional de Hidrocarburos. Se hizo un procedimiento tal cual, más o menos, lo que yo ayer. Se elaboraron los mapas, se fijaban sus temas estructurales, es decir, los mapas, como mucho Manuel ahí que hay detrás, son el procedimiento de evaluación ambiental estratégica del Plan Nacional de Hidrocarburos. Y entonces, una vez que se hizo todo el proceso, al terminar el proceso, se recomendó que la agencia, en su procedimiento interno, cuando tuviera que encajara con el procedimiento que tiene de concesionamiento de zonas petroleras, ¿no?, hiciera una evaluación de riesgo de sostenibilidad de esas áreas. ¿Para qué? Porque una de las cosas que se identificó en los mapas de riesgo, justamente los mapas estructurales, es que cada vez que el Estado pone en valor a efectos petrolíferos en un área, se produce una serie de problemas sistémicos. ¿Ya? Entonces, la agencia antes decía, bueno, yo quiero esta zona. Ya, entonces le decía, bueno, ¿cuánto dinero tiene usted? Sostenibilidad económica, técnica, empresarial, etcétera, etcétera. Y según estudiaba eso, le daba la concesión minera. Entonces, los temas ambientales, la concesión petrolera, entonces los temas ambientales que han reducido al cumplimiento del estudio de IA, entonces nosotros decíamos, no, usted está poniendo aquí una actividad petrolera que generalmente tiene un efecto estructural más grande. Entonces, antes de dar la concesión, la agencia hace ese análisis de riesgo y como resultado del análisis de riesgo, que es lo que nos alcanzó a estar claro, se dieron unas medidas de gestión de todo ese riesgo que se va a generar. ¿Qué hace la agencia? La agencia dice, bueno, todas estas medidas de gestión de riesgo, algunas de ellas por su naturaleza
no las puede asumir el operador, por ejemplo, si hace falta planificación territorial, es una tarea de las autoridades. Entonces la agencia va y en ese proceso, este es el método de evaluación de riesgo. El procedimiento de evaluación de riesgo que nosotros diseñamos incorpora en ese análisis a las autoridades ambientales. La autoridad ambiental va a participar en el proceso de evaluación de riesgo. Entonces va a decir, oiga, mire, autoridad ambiental, nosotros vemos que aquí hay un riesgo, por ejemplo, de daño de manglares. Y resulta que el problema grave es que no hay ninguna normativa detallada para el manglares. Entonces, si nosotros ponemos esto en explotación petrolera, necesitamos normas sobre manglares. Entonces, la autoridad ambiental le cae una tarea. Le cae una tarea a la gobernación, al municipio. Pues, oye, a usted le falta ordenamiento territorial. Si aquí llega una actividad petrolera y usted no tiene ordenamiento territorial, aquí va a quedar un desorden. Tarea para la corporación local. Pero y luego hay otras medidas del análisis de riesgo que pueden vehiculizarse, medidas de prevención de riesgo a través del contrato que tiene la entidad petrolera. Entonces ahí tú, en vez de tener un contrato estándar para todo igual, no señor, usted aquí está en una zona donde estos riesgos usted los puede ayudar a gestionar. Entonces eso también ayuda a la evaluación departamental, porque es muy identificado, mire, en esta zona los riesgos más importantes ambientales que hay que gestionar por el sector, por el operador, son biodiversidad en este sentido, agua necesita licor, ¿vale? Entonces, este es un mecanismo de un procedimiento ya interior. Es lo mismo que hace la agencia cada vez que dice, oiga, procedimiento para solicitar la concesión minera, haga ABC, bueno, la agencia también tiene que hacer. Entonces, cuando va al directorio de la agencia, toda la documentación para dar la solicitud, o sea, conceder la licencia de explotación, el propio INP, entonces va también el estudio de riesgos y va la medida que tiene que ser incorporada al contrato y las medidas que son de gestión más bien institucional. Como las medidas de gestión institucional son medidas que yo no las puedo poner sin consultarlas con las instituciones, en ese procedimiento de evaluación de riesgo que dijo Manuel, pero Manuel no podía poner todo el procedimiento, es la parte más técnica, en el procedimiento de evaluación de riesgo se constituye un comité. El responsable del procedimiento de evaluación de riesgo es la unidad de medio ambiente, o sea, la unidad de comunidades de medio ambiente de la agencia. La unidad de comunidad de medio ambiente de la agencia, cada vez que se inicia este proceso, llama a la autoridad ambiental competente, si es regional o nacional, llama al municipio y le dice, oye, mira, aquí en una y vamos a iniciar el proceso de evaluación de riesgo y sostenibilidad de esta decisión que tiene que tomar la agencia, muy concreto. Y entonces ahí se incorpora que por lo tanto asumen desde un principio la responsabilidad que le corresponde. Y además ellas tienen interés, porque todo el mundo quiere que haya explotaciones petroleras en sus áreas. Por ejemplo, que genera regalías, que genera recursos, pero entonces se les dice que eres petróleo, pero también asumen tu responsabilidad. Y ellos reciben luego gran cantidad ingente de regalías, por lo tanto, a algunos no les cuesta tanto asumir esa responsabilidad. Ahora, para llegar nosotros a decidir qué decisiones de la agencia tenían que tener una evaluación de riesgos de sostenibilidad, hicimos esa para decidir cuáles eran, eso salió de toda la evaluación ambiental estratégica de la agencia, y ahí dijimos, ¿qué decisiones tienen que someterse a la evaluación de riesgos de sostenibilidad? Cuando un señor viene y dice, quiero una concesión. Ojo, pero también la agencia, de manera proactiva, hace exploración en grandes zonas para incentivar la inversión. Entonces coge todo el Chocó y se va a empezar a explorar todo el Chocó. Entonces decimos, ya, entonces las inversiones, el programa de exploración de la agencia tiene que someterse también a una evaluación de riesgos de sostenibilidad. La decisión evaluada ya no es una decisión de exploración, es una decisión de exploración, ¿vale? Entonces, se hace la evaluación de riesgos de sostenibilidad, la evaluación de la decisión de exploración, y entonces y es lo mismo. Entonces, identificamos 4 o 5 decisiones de la agencia claves que tienen que pasar antes de poner un peso colombiano, pasar la evaluación de riesgos de sostenibilidad. Es para los casos de exploración. Exactamente, para las decisiones claves son las siguientes, son las decisiones de inversión de la propia agencia en exploración, porque esto genera un llamado de gente, la decisión de la agencia de las licitaciones, digamos, la licitación de bloques, porque las entidades petroleras lo que hacen es varios mecanismos. Un mecanismo es que tú visitas todo un área y llamas a una licitación internacional de todo esta área, una gran área, ¿no? Por ejemplo, en Caribe. ¿Te acuerdas de la ronda Caribe? Una ronda es una gran licitación de áreas petroleras que yo digo que esto quiero licitar, lo saco para licitar. Entonces, para sacar la licitación, la propia agencia elabora técnicos de referencia y un montón de condiciones. Entonces nosotros decimos, antes de hacer la ronda, usted tiene que hacer la evaluación de riesgos de sostenibilidad de esa área, donde es una decisión.
Otra decisión, hay grandes rondas y hay mini rondas, grandes y las otras. La decisión de inversión en exploración de la agencia, que cuando la agencia dice voy a explorar en zonas donde los privados no están dispuestos a explorar, pero porque no están dispuestos a invertir, a correr el riesgo de generar conocimiento, a eso también hay que hacer evaluación de riesgo y sostenibilidad. Cuando un privado viene a pedir una área que previamente no ha sido sometida a una evaluación de riesgo y sostenibilidad, hay que hacer una evaluación de riesgo y sostenibilidad. Entonces se le estableció un procedimiento hacia la agencia. Y lo interesante es que, bueno, que los riesgos que se evalúan son los riesgos sistémicos, porque los riesgos, los 10 factores de riesgo, salieron de esos mapas de riesgo de lo que era más importante que había que analizar en CAE. Entonces, ese mapa de riesgo es válido para todas las áreas. ¿Por qué? Porque es un modelo genérico de los riesgos que genéricamente produce la industria petrolera cuando se desarrolla en un área con determinadas características que son más o menos similares ecológicas. Entonces, los 4 o 8 riesgos que he medido, los 10 riesgos son siempre lo mismo, son más o menos lo mismo porque son los riesgos que genera la industria petrolera. Es decir, el potencial, es el riesgo potencial que genera de manera recurrente la industria petrolera cuando se pone en un sitio relativamente nuevo. Pero los riesgos de acero que tengo que evaluar. Y después, entonces, cosas que ubique las variables, las acote las variables que están ahí para la realidad de ese territorio, haga la evaluación y lo más interesante, identifique las medidas de prevención de riesgo en función de toda esa priorización que aplicó Manuel, que le permite ver que realmente ha identificado las medidas más importantes, las medidas que gestionan los riesgos prioritarios y sobre todo las medidas que son más eficientes porque gestionan más riesgos a la vez. Bueno, yo creo que vamos a tener, porque ya está pasado, que hagamos una pausa, no sé, de 15 minutos y volvemos.